Muy buenas tardes, Reni. Son las 6:04, si me lo permiten, habíamos pactado que fue a las 6. Si estás de acuerdo, podríamos empezar. Sí, adelante, doctor. Muy bien, guste. muchísimas gracias nuevamente al doctor Reni por haberme invitado. Es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que me escuchen bien y me voy a permitir compartir pues parte de lo que he tenido la oportunidad de aprender durante algunos años precisamente sobre el trauma y como instructor de TLS en lo que se refiere a lo que es el trauma torácico. Si nos ponemos a pensar un poco para que esto tenga sentido y recordamos que dentro del trauma generalmente pues lo que tenemos que pensar siempre es el clásico ABC, volvemos a lo mismo, que el A es la vía aérea con control de la columna cervical, la B es la ventilación, la C es circulación, y en ese caso, si estamos hablando de trauma torácico, precisamente lo que está comprometido es la ventilación. Entonces se supone de que cuando estás evaluando al paciente, una de las cosas cuando tenemos trauma torácico es tener que haber ya considerado la evaluación de la vía aérea y de la ventilación. No basta con tener una vía aérea permeable, sino que es necesario que realmente se esté funcionando el sistema torácico para que realmente se esté cumpliendo la misión que es el transporte de oxígeno. Esta parte es importante cuando hablamos de lo que vamos a ver como trauma torácico, que es que la lesión torácica es común, pero en el paciente traumatizado, debemos ser politraumatizado, este tipo de lesiones ponen en riesgo la vida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué me está poniendo en riesgo la vida? Básicamente, recuerden que el ABC no es un capricho o simplemente una suerte de mnemotecnia, sino que tiene que ver con que voy atendiendo las lesiones que van poniendo en peligro la vida. Si me falta una vía aérea, no voy a poder meter oxígeno y por supuesto que eso me va a llevar a la muerte mucho antes que el mismo sangrado. Entonces, aquí nosotros pensamos, si nosotros tenemos una vía aérea permeable, pero no está ventilando, las lesiones que no estén procurando la ventilación, por supuesto que me van a llevar a la muerte. Entonces, todas las lesiones que vamos a estar viendo en este capítulo definitivamente son capaces de llevar a la muerte. Entonces, lo primero es que anatómicamente tengamos que pensar qué estructuras están en el tórax y qué conexión hay entre ellas. Y se van a dar cuenta que prácticamente tenemos no solamente a la ventilación, sino que están involucradas prácticamente, excepto la D, están todas involucradas. Entonces, A y B y C están puestas todas. Bien, ahora, vamos a ponerlo en un contexto. Este es el caso de un paciente de 27 años que conducía un automóvil, no utilizaba cinturón de seguridad y sufre una colisión frontal a alta velocidad. La presión arterial, cuando lo ven, es de 90/70, tiene una frecuencia cardíaca de 110 y una frecuencia respiratoria de 36. En la evaluación inicial, la puntuación de su escala de Comas de Glasgow es de 15 y la vía aérea está permeable. Pregunta, ¿qué lo hace sospechar que pueda haber una lesión torácica en este paciente? Pero la pregunta es abierta porque ya saben que a mí me gusta que todos estemos participando, pero si nos vamos a equivocar, mejor que nos equivoquemos acá. Entonces, ¿qué de lo que estoy viendo me hace sospechar que tengo una lesión torácica? El mecanismo del trauma directo con el volante sobre el tórax. Bueno, si no llevaba cinturón de seguridad, se proyectó hacia adelante y obviamente, muy bien, en Gabriel, eso es, no va a tener ningún amparo, va a chocar. Entonces, el tórax es lo primero que está expuesto, es una de las principales. Entonces, el mecanismo de lesión puede llevarme a pensar que tiene un trauma torácico. Ahora, si el trauma torácico fue contra el volante, ¿qué lesiones internas me pudo haber o qué lesiones a nivel del tórax me pudo haber provocado? Neumotórax. Puede serlo, ¿por qué? ¿Por qué me podría provocar un neumotórax? Porque tenemos que pensar que no es nada más, bueno, puede tener un neumotórax, sí, puede tener eso, yo también puedo decir, puede tener tamponada, tiene derecho a tenerlo, pero el asunto es que pensemos por qué lo puede tener.
nada más no pensarlo. Si realmente tuvo una fractura costal, esa fractura costal, la misma fractura puede estarme provocando una perforación de pleura y la pleura me puede llevar a la presencia de un neumotórax. Si simplemente el hecho de aumentar la presión intratorácica puede haberme provocado también que haya una ruptura pleural y eso me lleva a esta situación. El golpe que recibe contra el volante también puede provocar que sea contra el esternón y esto sobre la cavidad cardíaca y podría estar provocando también una lesión a nivel de pericardio. No es lo más habitual, pero puede hacerlo. Entonces también podría tener una situación de esta. Ahora, si fue una brusca desaceleración, ¿qué otra cosa también podría tener? Coartación aórtica. Exacto, se puede tener definitivamente una lesión de grandes vasos a nivel de la aorta. ¿Por qué? Porque la aorta está sostenida está fija por un ligamento aórtico y obviamente no se mueve. Al tratar de avanzar y mantener esta parte fija, pueden desgarrarla. Entonces, obviamente también esa es una muy buena opción. Muy bien. Bien, entonces ahora, ¿cómo evaluaría las potenciales lesiones torácicas en este paciente? ¿Cómo las vas a evaluar? ¿Cómo harías la evaluación de este paciente? La ABCDE. Definitivamente, tiene toda la razón. O sea, primero, no hay que romper el orden. Lo primero que me interesa es saber si tiene una vía aérea permeable. Si tiene una vía aérea permeable, lo que tengo que pasar y control de la columna cervical, porque aquí hubo movimiento hacia adelante, etcétera. Y obviamente tiene todo el derecho de haber tenido lesiones cervicales. Entonces tengo que tener una inmovilidad. Entonces tengo que tener vía aérea permeable y tengo que tener control de la columna cervical. Y en lo que se refiere a la B es revisar ese tórax para ver si realmente está ventilando. Entonces, esa es la parte importante. Ahora, vamos a meternos en una situación. Cuando hablamos de aquí, vamos a hablar en este tema, básicamente son los 3 puntos grandes que vamos a abarcar. ¿Cómo voy a identificar e iniciar el tratamiento de las lesiones que afectan la vía aérea durante la revisión primaria? Obstrucción de la vía aérea, neumotórax, tórax inestable y contusión pulmonar, hemotórax masivo y taponamiento cardíaco. Y la segunda, identificar e iniciar el tratamiento de las 8 lesiones que potencialmente ponen en riesgo la vida de paciente en la revisión secundaria y describir la importancia del tratamiento del enfisema subcutáneo, las lesiones por aplastamiento torácico y de las fracturas externales, costales y claviculares. Bien, tomemos en cuenta en general que el trauma torácico, señores, es una causa significativa de mortalidad. Sin embargo, el trauma cerrado requiere el 10%, menos del 10% de las veces va a requerir cirugía. Y solamente el trauma penetrante, hasta en un 15 o 30% de las veces requiere cirugía. ¿Qué significa esto y a qué nos lleva? Que en la gran mayoría de los casos de trauma torácico, con maniobras bastante sencillas y que ustedes deben de conocer, pueden salvar la vida del paciente y mantenerlo estable. Entonces, es que yo no soy cirujano para que vea un trauma de tórax, es una falacia. El paciente puede sobrevivir y es nuestra responsabilidad estabilizarlo. Ahora, entonces, la mayoría de estas lesiones que ponen el riesgo de la vida deben primero identificarse. Pero aquí no hay duda de que si no estoy pensando en el mecanismo de lesión, no voy a poder sospechar en esas lesiones. Entonces, la mayor parte de las resoluciones que tenemos que hacer de lesiones torácicas tienen que ser durante la revisión primaria, o sea, cuando vas a hacer el A, el B y el C y el D. Ahora, ¿cuáles son las lesiones torácicas que ponen en riesgo la vida de manera inmediata? De manera inmediata quiere decir que es algo que es súbito. Bueno, aquí está la lista y esto no es modificable. Y vamos a ir de arriba hacia abajo. Primero, las lesiones laringotraqueales, o sea, una sección del laringotraqueal, obviamente que me compromete la vía aérea y me está comprometiendo la ventilación. Y esto es bien importante. Ahora, en este caso, yo les preguntaría, ¿creen que el paciente puede haber tenido por el mecanismo de lesión una lesión laringotraqueal? No se peleen.
Si estamos diciendo que se fue contra el volante, pues sí, puede haber pegado el tórax, pero también puede haber pegado el cuello. Y con eso podemos tener una lesión laringotraqueal de sí o sí. Entonces, lo que nos obliga es que hay más de una opción. Y esto obviamente me va a provocar una obstrucción de la vía aérea y me va a provocar obviamente una falta de ventilación. La otra es el neumotórax. Atención, efectivamente se rompe la pleura, entra aire al espacio, a un espacio que es virtual en todo caso, y obviamente impide la expansión pulmonar. Esto es cada vez más progresivo hasta que llegue un momento en que no hay posibilidad de expansión ni de ningún tipo de ventilación. El neumotórax abierto, que obviamente, y cada uno de estos lo vamos a ir viendo, ¿sí? En el cual obviamente lo que está sucediendo es que hay igual una entrada de aire a una cámara que está por debajo de la presión atmosférica y provoca el colapso del sistema de ventilatorio, en este caso del pulmón, y eso encima va a empujar el mediastino y con cada inspiración provoca que no haya un buen intercambio. Después, si tenemos múltiples fracturas, obviamente que tenemos un tórax inestable, pero junto con esto, si me hablan, y esto pues, están juntas no por casualidad, si tengo múltiples fracturas en el tórax, también tengo que pensar que ese pulmón fue golpeado severamente. Un hemotórax masivo, que significa que los vasos que están cercanos al tórax se han roto y obviamente están sangrando. No necesariamente que el trauma es, lo sabemos que hasta poniendo un catéter puedes tener ese tipo de problemas, pero se pueden romper sobre todo cuando es en la parte superior donde ocurre este tipo de trauma y me hablas de una fractura de clavícula. Tienes que pensar que el traumatismo fue muy severo. Romper una clavícula es algo espectacular. Es un hueso muy duro. Entonces, tienes que pensar que los vasos pueden estar comprometidos y puede tener un hemotórax masivo. Y finalmente, en la parte central, el taponamiento cardíaco. Y con esto tenemos las lesiones más graves. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias fisiopatológicas de estas lesiones torácicas? ¿Qué es lo que ocurre cuando tú tienes una lesión de este tipo? Bueno, vamos, si tú no estás pudiendo meter, aunque tengas la vía aérea permeable, tú lo que no puedes hacer es meter oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay intercambio gaseoso. Y esto nos lleva no solamente a la hipoventilación, sino lo más importante, a una acidosis respiratoria y por tanto puede ser una resistencia metabólica. Esto hay una hipoperfusión tisular, ¿de acuerdo? Y entonces lo que nosotros tenemos que lograr es precisamente es recuperar el aparato para un buen intercambio gaseoso. Un mal intercambio gaseoso te va a llevar a la acidosis y con ello te va a llevar a la muerte. Entonces, no es mucho lo que tenemos que pensar en qué es lo que tenemos precisamente que como consecuencia del trauma, sino lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo identifico una lesión torácica? Yo quiero que ustedes vean esta placa de un paciente politraumatizado. ¿Qué le llama la atención en esta placa? ¿Alguna idea? Si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia importante en el matiz que tenemos aquí, donde hay evidentemente lo que viene siendo una buena aireación. Pero bueno, vámonos con el ABC de la placa. Primero tienes que ver que la tráquea sea central. Y aquí veo algo que no está precisamente ni central, ni está bien equilibrado. ¿De acuerdo? Entonces la A de la vía aérea, la B de los pulmones, y estoy viendo que aquí hay una muy buena ventilación, pero aquí se ve como despulido y sobre todo en la parte inferior me está hablando de que tengo problemas para una ventilación, sobre todo del lado izquierdo, y probablemente estoy perdiendo parte de los arcos costales, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, si la C, nos vamos a la C, estamos viendo, aún así tengo la C de circulación, voy con el corazón, o C de corazón, y estoy viendo en todo caso si estuviera central, si estuviera desplazado. Tengo un borramiento parcial de lo que es el seno costodiafragmático y el seno cardiofrénico. Entonces, hay un borramiento allí. Esto puede representar que hay líquido perdido allí y estoy perdiendo ventilación. Ahora, básicamente, ¿qué es lo que yo debo buscar? En clínica,
La placa es fantástica, pero déjenme decirles que es un error pretender esperar a la placa para evaluar a un paciente. Lo que realmente esperaba es, primero es la clínica. ¿Qué es lo que me debe de sugerir? Que tenga un compromiso ventilatorio. Primero, un paciente que está inquieto. En un principio, y esto es a veces bien importante que lo perdemos de vista, el paciente puede estar en una situación de realmente histeria, ¿de acuerdo? Y muchos pensamos precisamente eso. El paciente está histérico, está en una situación de angustia. El paciente lo que se está es ahogando. Cuidado, la primera señal de un paciente con hipoxia puede ser precisamente un estado de ansiedad. Y eso se está indicando hipoxia. Más bien, ahora, la otra es un paciente que está respirando muy rápido. Si recordamos el caso que puse primero, estábamos hablando de 36 respiraciones por minuto. De ninguna manera, aún solamente con ese dato ya sabes que está pasando algo. El paciente está con una hiperventilación. Entonces, está taquipneico. La otra que tiene una sensación de sed de aire, está disneico y que se le dificulta poder respirar. A veces esa respiración es una respiración ruidosa. La otra, una saturación de oxígeno que no necesariamente tengo que todo el tiempo tener un oxímetro de pulso. ¿Cómo podría yo saber que mi paciente está hipóxico? Con el llenado capilar. Clínica. Que esté cianótico. Esté cianótico, por supuesto. O sea, un paciente que obviamente va a estar cianótico, ¿de acuerdo? Y esto lo vas a ver en forma periférica, en forma en los labios. O sea, esto ya es una cuestión que tú lo estás viendo. No necesito todo el tiempo un oxímetro de pulso. La otra, desviación de la tráquea, que ya se lo había visto, y esto es bien importante. Tema número 1. Nunca examinas a un paciente de sospecha de trauma de tórax teniendo la ropa puesta. Tiene que exponerse cuello y tórax. Y esto es un error común que sucede y que les meten gol. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué pasó? Sacaron al paciente y ¿qué es lo que le pusieron? Para el control de la columna cervical le dejan el cuello. O sea, le dejan el collarín, perdón. Y es un collarín rígido. El problema es que obviamente el collarín te impide ver el cuello. Y ese es un error, tiro por viaje en los exámenes de ATLS. Nadie se fija. ¿Pero qué voy a buscar en el cuello? Nada más voy a buscar un par de cosas. Uno, ¿cómo está mi tráquea? Que mi tráquea esté central. Si yo estoy viendo que la tráquea está desviada, ¿qué me está implicando eso? Un desplazamiento. Si la tráquea está desviada, el mediastino está desviado. La tráquea es arrastrada por el mediastino. Te está diciendo indirectamente solo desde aquí de la tráquea que ese paciente trae una posibilidad altísima de tener un neumotórax. Y ese neumotórax no va a ser cualquier cosa, es un neumotórax. Atención, por eso es que es importante pensar en la fisiopatología. La segunda cosa son los vasos. Si tengo que pensar que los vasos son unos lápices que están bajando al tórax y esos lápices se están desplazando hacia uno de los lados porque hay un neumotórax que está empujando el mediastino, ¿qué va a suceder? Los vasos en un principio se van doblando. Sí, pero llega un momento en que ya no pueden doblarse más y entonces me compromete el retorno venoso. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo van a estar el calibre de esos vasos? Incurgitación yugular. Así es. Entonces, simplemente con fue una tráquea desviada, incurgitación yugular, papá, tú tienes allí adentro un neumotórax, sí o sí. Entonces, ¿qué calidad de neumotórax? Pero tienes un neumotórax, atención, o te apuras o se te acaba el paciente. Entonces, simplemente vean con clínica, no he hablado de ninguna placa. Y la otra, sonidos respiratorios anormales. ¿Cuáles serán esos sonidos respiratorios anormales? Estertores. Difícilmente, amigo. Si tú tienes un neumotórax, no vas a tener eso. Y yo te diría que volvamos a empezar desde arriba. ¿Qué es lo que deberías de estar buscando si el paciente te empieza a... Eso te está hablando de un compromiso de la vía aérea superior. O sea, un paciente que también está, o que no te puede hablar, o que se hace ruido cuando está respirando, estridor, ruidos respiratorios, disneico, no puede hablar contigo porque se ahoga, o sea, habla por frases entrecortadas.
ese paciente tiene un compromiso de la vía aérea, tiene una disnea brutal. Y la otra, muchas veces, dependiendo si estamos pensando que está comprometida la vía aérea, no creo que desarrollen estertores, sino que más bien lo que va a haber en todo caso es una ausencia de sonidos o ausencia de ese tipo de sonidos para todo. ¿Por qué? Porque está colapsado el pulmón o porque definitivamente ya está desplazado completamente. Ahora, a la percusión, ¿qué es lo que esperarían encontrar si lo que tienes es, por ejemplo, un aire atrapado? Hiperresonancia. Hiperresonancia, definitivamente. Y si lo que tienes es en un momento dado, es una cantidad de sangre en ese lado, ¿cómo va a estar? Matidez. Matidez. Así es. O sea, la percusión tiene hiperresonancia o tiene matidez y te habla de aire o te habla de líquido. No hay otra cosa. La otra, a la palpación, ¿qué podrías encontrar? Que también me habla de trauma torácico y que debería de ser preocupante. Puede ser el Enfisema. Enfisema subcutáneo. Entonces esto es bien importante, enfisema subcutáneo. ¿Y qué otra cosa puedo encontrar? Ahí lo que vas a encontrar precisamente es una crepitación aérea. Ojo, crepitación aérea. Pero ¿qué otra cosa puedo encontrar también en la palpación? La transmisión de los ruidos vocales, ¿no? Difícilmente le vas, si usted es un paciente con disnea, empezar con que repita y estar haciendo transmisión de la voz, híjole, es un poquito complicado, pero yo hablo de la palpación, algo más simple. Sí, efectivamente podrían estar disminuidas o podría estar, dependiendo de la situación, aumentado, ¿no? Pues si hay atrapado. Pero no es lo que te podrías hacer en un paciente traumatizado. Pero cuando palpas, lo que sí podría haber es una crepitación ósea o dolor franco en las áreas en las que estoy viendo equimosis, y entonces obviamente me está hablando de una fractura costal. Y eso nos lleva a la última parte, que es deformación de la pared torácica. Y con eso de deformación, no estoy hablando nada más de que se ve una parte hundida, sí que es una de las partes, sino que veas un movimiento paradójico de la pared torácica y que no es uniforme. Entonces, para resumir un poco, esto es recordando, y alguna vez se los diga a ustedes, es lo del eslogan del Museo Papalote del Niño, que dice, el eslogan, que es lo que les dice, juega, que es toca y aprende, ¿no? Aquí es muy parecido. Aquí, cuando vas a explorar tórax, deberías de pensar en algo como primero es observa, toca, y la A de aprende va a ser la A de ausculta, y debería de ser en ese orden. Debería de ser en ese orden, pero es prácticamente clínica. Entonces, es observa, toca y ausculta. Y van en el mismo orden, y cuando digo es observa y escucha todo lo que está pasando, el paciente te va a decir lo que tiene. Ahora, ¿cómo yo sé en este caso de la obstrucción de la vía aérea? En este caso, aunque es muy rara, afortunadamente, vean ustedes que tiene una marca en lo particular aquí en este dibujo. Esto, ¿por qué habrá sido provocado? ¿Qué se les ocurre que vaya allí? El Que le cinturón de seguridad. Cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad. Y recuerden que las mujeres son muy tendientes a modificar la posición porque les incomoda contra el seno, etcétera, y a veces lo modifican tanto que termina en este tipo de situaciones, y obviamente el cinturón puede llegar a provocar lesiones, igual que las bolsas las bolsas de aire. O sea, las bolsas de aire te pueden provocar una fractura. Entonces, que la obstrucción de la vía aérea, que va de la mano con el trauma torácico, aquí viene la parte importante. Afortunadamente es rara, pero vean lo que está poniendo allí, ronquera. Bueno, cuando tú estás hablando de que el paciente está ronco, tú tienes que estar pensando que ahí la laringe puede estar comprometida. Y tienes la obligación por el mecanismo de trauma de pensarlo y tienes que actuar en consecuencia. ¿A qué se refiere todo esto? En que tienes que ser rápido. Si estás hablando de que aquí va a haber una obstrucción, a lo mejor necesitas valorar si ese paciente necesita una intubación temprana para evitar un desplazamiento de la tráquea y que vaya a ocurrir un problema. Después, enfisema subcutáneo.
Esto es bien importante porque sabemos que el enfisema subcutáneo no es nada más, es que se escapó aire. Te está indicando que hay una ruptura del bronquio y que esa ruptura bronquial está permitiendo salir del aire hacia el espacio pleural y eso es lo que está provocando el enfisema. Entonces, todo esto tiene que ser manejado. Y fíjense bien, doctores, a veces el mecanismo de trauma es un mecanismo de trauma cerrado. Se cayó de la escalera y lo único que trae, aparte de un poco de insuficiencia respiratoria y taquipnea, es enfisema subcutáneo. Sí, pero ese enfisema subcutáneo te está diciendo que lo que tiene ese paciente va a ser un neumotórax. Porque ya con el puro enfisema, a pesar de que la exploración dice, no, pero es que yo le escucho ruidos y yo tengo, tiene murmullo vesicular, tiene enfisema y eso es ruptura bronquial, punto. Y esto es importantísimo porque no todos los traumas torácicos son abiertos y tampoco todos los traumas torácicos son evidentemente que se van a poner hiperresonante y todo. Este tipo son de los que más se pasan por alto y nos meten en problemas. Entonces tengo que proponer en un momento dado si tengo que hacer una intubación con cautela porque hay una lesión laringea, puedo hacer hasta una traqueostomía porque hay un compromiso superior de la vía aérea que me va a impedir que yo vaya a intubar a ese paciente. Ahora, ¿a qué se refiere con un neumotórax? Atención. Un neumotórax, atención, primero y principal, y quiero dejarlo bien, el diagnóstico es clínico. Si ustedes ponen que el diagnóstico de un neumotórax, atención, es a través de una placa, les diré lo que siempre decía mi maestro. El diagnóstico con la placa de tórax de un paciente con neumotórax, atención, es la placa de un cadáver. El neumotórax, atención, se hace en forma clínica. Básicamente, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Es lo que ven ahí en el dibujo. Básicamente hay una ruptura del espacio pleural, entra aire, ¿de acuerdo? Es más, puede estar entrando aire desde el mismo paciente que está respirando, si es que hubiese la ruptura de otra parte, pero cada vez que entra aire en el espacio no pleural, sino que es extrapleural, y eso lo único que está provocando al final es que esté comprimiendo al pulmón, y esa compresión obliga al mediastino a desplazarse al lado contrario, y allí va arrastrando la tráquea. Aquí también va arrastrando a los vasos, y estos van colapsando cada vez más hasta que ya no haya retorno. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que yo voy a revisar? De arriba a abajo. Primero, de arriba hacia abajo sería el paciente por clínica tiene dificultad respiratoria, cada vez que respira se le dificulta más seguir metiendo aire. El paciente puede estar entrando en choque, ¿de acuerdo? Las venas del cuello están distendidas, oiga, está entrando en choque porque está sangrando. Porque se está comprimiendo el corazón. ¿Perdón? Se está comprimiendo el corazón y hay bajo gasto cardíaco. El asunto es que si estoy desplazando el mediastino, los vasos se van a ir doblando. No hay precarga. Va a llegar un momento en que no hay precarga. El corazón no es el problema. El paciente no está definitivamente recibiendo retorno venoso y obviamente colapsa. Está en choque porque obviamente hay hipovolemia. No puede bombear absolutamente nada. No está sangrando, pero es como si le estuviera perdiendo. Las venas del cuello entonces van a estar distendidas por obvias razones y los ruidos respiratorios en ese lado van a estar completamente ausentes. Pero en cambio, si tú haces una percusión, va a estar hiperresonante. Aquí hay un problema a veces y nada más hago el comentario, porque hay que hablar que es hiperresonante, porque a veces me ponen otros términos que están reservados para el aparato digestivo y me dicen que está hipertimpánico. El timpanismo se reserva para las vísceras huecas. Es hiperresonante. Y hay hemitórax elevado. Ahora, ¿por qué hay un hemitórax elevado? Obviamente, en este caso, el diafragma no encuentra espacio allí, puede definitivamente elevarse porque la presión que se hace, obviamente que podría ser, sobre todo esto es específico del lado izquierdo, porque del lado derecho el hígado no permite esto, ¿de acuerdo? Y la cianosis. Obviamente, ojo, fíjense lo que está poniéndose allí. No esperes que el paciente esté cianótico para decir yo creo que está hipóxico, ¿no? Si el paciente está cianótico, hasta Chachita sabe que está hipóxico. La cianosis es un signo tardío. No esperes a un paciente cianótico desde que llega. Es un paciente que va a estar luchando todavía y tiene un colchón de compensación, pero
tarde o temprano se acaba. Y la descompensación inmediata es imperante, porque si no el paciente fallece. Ahora, aquí dice que hay dos alternativas. Una es la aguja y la otra el tubo en el tórax. ¿Cuál es la aguda y cuál es la definitiva? Aguda la aguja. Definitiva. Ponerle ¿Ok? ¿Qué tipo de aguja le vamos a poner? ¿Y dónde la vamos a poner? Porque no puede ser la aguja de una jeringa, ¿eh? O sea, difícilmente van a atravesar. Y más si es un tipo que es fornido, pues tiene que ser un catéter. No me acuerdo si es 24 o 22. Yo creo que tenemos que averiguar eso porque tiene que ser, 24 está muy delgadito, pero tiene que ser un catéter por lo menos 12 o 14. ¿Y dónde lo vamos a colocar? En el segundo espacio intercostal. En Dependiendo el de la- segundo espacio intercostal, por arriba o por abajo. Por abajo. Por abajo del segundo Muy espacio bien, intercostal. acabas de llevarte todo el paquete vasculonervioso. Siempre, señores, siempre es por el borde superior, porque por el borde inferior de la costilla corre el paquete vasculonervioso. Entonces, esto tiene que ser muy importante. Segundo espacio intercostal, línea media clavicular. No es cualquier segundo espacio. Segundo espacio clavicular, línea media clavicular. Segundo espacio intercostal, línea media clavicular, por arriba de la costilla y pones un piquete, haz del fondo. 12 o 14 y lo dejas. Ese es el tratamiento agudo para salvar la vida del paciente. El tratamiento definitivo debería de ser la colocación de un sello de agua a través de la colocación de un tubo torácico. Ahora, ¿dónde voy a colocar el tubo torácico? Es en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Línea axilar anterior. Es decir, puedes tenerlo o entre la línea axilar anterior o por delante de la línea axilar media, vamos, es la misma cosa. Es el quinto espacio intercostal, ¿de acuerdo? A nivel que en los hombres generalmente es a nivel de la tetilla. No me gusta que se guíen por eso, porque es bastante inestable, sobre todo si tienes a una mujer con mamas generosas, vas a meterte en un lío, ¿no? Entonces, es quinto espacio intercostal en la línea, o por lo menos por delante de la línea axilar anterior, o la línea axilar media en la línea axilar anterior. Y allí la cuestión es que, obviamente, dependiendo de lo que esté pensando que tenga, el tubo siempre dirigido hacia el vértice. Eso si estás hablando de un neumotórax, atención. ¿De acuerdo? Y fijarlo, eso es bien importante, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué número de tubo? Todo eso se lo van a preguntar, señores. No tienen por qué creérmelo. Yo les podría decir que es un tubo, el tubo torácico debería ser entre 28 y 32. Pero se los dejo de tarea porque ustedes tienen que saberlo. No basta con que me digan, le voy a colocar un tubo. Fantástico. ¿Qué calibre de tubo le vas a pedir a la enfermera? Porque si no, estamos metidos en un lío. Entonces, aquí nada más resuelvo esta duda, pero es un tubo torácico, pero por lo menos 28-32, evitando a toda costa que se vaya a ocluir. Y lo más importante, en realidad, la radiografía la debería de tomar después que resuelves la bronca, no antes. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor me va a tomar la placa de tórax después que le coloque el tubo para saber dónde está colocado el tubo y si no se dobló y si quedó. Y tiene que ser colocado completamente todos los orificios dentro de la cavidad torácica. Ese es un error bastante frecuente que termina provocando enfisema subcutáneo secundario a una mala colocación del tubo pleural. Ahora, ¿qué es lo que yo debería buscar en un neumotórax abierto? ¿Qué está ocurriendo en un neumotórax abierto? ¿Qué síntomas creen que vaya a tener? Porque allí está entrando aire. ¿A cuánto estamos de milímetros de mercurio a nivel de atmósfera? 760 milímetros de mercurio. Y esto va a provocar definitivamente que la presión del aire atmosférico sea superior a la de la cavidad torácica, que de por sí siempre es menor. Si no, no entraría el aire. Entonces, al meter el aire, obviamente el pulmón se colapsa. Cada vez que el paciente intente inspirar, crea un vacío. Al expirar, crea un vacío dentro de
de la caja torácica y se mete más aire y colapsa más al pulmón. Entonces, ¿cuál sería la solución para que esto no siga ocurriendo? Cerrarlo. Ok, ¿cómo lo voy a cerrar? Se tiene que cerrar por 3 lados y dejar un espacio abierto, ¿no? Para que funcione como válvula Exactamente, o unidireccional. sea, la idea es que puedas poner, de hecho, es una compresa, una compresa sería muy grande, pero sí una gasa que ocupe y la vas a fijar de 3 lados. La idea, pero, ¿cómo sería la función de válvula? ¿Cómo funcionaría esa válvula? Que a la inspiración se cierre y a A la inspiración, obviamente creas una presión negativa y vas a provocar que se pegue contra la pared del tórax. Y a la expiración es todo lo contrario, haces que se mueva el aire hacia afuera y ahí es donde te sirve que se pueda mover de uno de los lados para que pueda salir el aire, porque si no, si tú cierras, ¿qué pasaría si yo cierro los 4 lados? se queda el aire adentro igual. No es ¿Y qué va resoluto. a pasar? ¿Cuál sería el problema de que se quedara el aire adentro? Pues igual va a continuar con la sintomatología, va a estar disneico, con El dificultad. paciente lo que va a desarrollar gracias a que lo sellé es un neumotórax a tensión. Definitivamente, ¿por qué? Porque obviamente cada vez que respira lo único que va a hacer es colapsar más. O sea, terminamos metiéndonos en problemas. Entonces, aquí la cuestión es que la ventilación no es efectiva porque no me lo permite la presión atmosférica. Hay que cubrir los 3 lados del defecto de la pared y obviamente la resolución del problema es colocando un tubo torácico. ¿Sí? Aquí me dicen, oiga, pero es que justo la herida está en el 5.º espacio. No hay problema, súbete. O sea, realmente ahí eso no debería de ser realmente un problema. O sea, no tiene por qué ser a fuerza que todo tenga que estar en el 5.º espacio, súbete. ¿De acuerdo? Y vas a estar entre los 2 músculos, porque aquí es importante, entre el pectoral y el dorsal, allí vas a meter tu tubo. Eso no importa, ¿de acuerdo? Entonces, el tubo de tórax es la solución definitiva y obviamente hay que entrar a cirugía para una reparación definitiva de la pared. Pero por lo menos ahorita, estos son de los pocos casos que sí vas a entrar a quirófano, pero lo que le hizo salvar la vida al paciente es algo que tú hiciste desde antes. Ahora, el tórax inestable y la contusión pulmonar. Si ustedes se dan cuenta por los dibujos aquí, lo que está sucediendo es que hubo un trauma directo que puede ser muy parecido a lo que nosotros habíamos expuesto en el caso que pusimos la primera vez. Aquí hay fractura. Ahora, las fracturas costales, dense cuenta dónde están ocurriendo. No son en la parte frontal. ¿Por qué? Porque la costilla que tiene un ángulo, realmente cuando haces esta compresión entre lo que es la columna y el esternón, obviamente lo que hacen es aplastarlo y la zona de mayor tensión son los ángulos. Allí es donde se va a romper la costilla. Y te estaba diciendo que la presión fue de adelante hacia atrás o viceversa, ¿no? Pero ahí es donde se van a estar rompiendo. El problema es que estas mismas rupturas pueden actuar como cuchillos, perdón, para provocar la ruptura. Pero no solamente provocan la ruptura de la pleura, sino que también hieren al pulmón. Al haber habido un aplastamiento en el que la pared torácica se rompe, obviamente el que recibe el impacto en la parte de adentro es el pulmón y vas a tener un pulmón contundido. Un pulmón contundido es un pulmón que tiene los ojos morados, que está todo lleno de moretes y cada uno de esos moretones va a evitar, son superficies que no tienen intercambio gaseoso y por ende, entonces, obviamente no va a ventilar bien. Este paciente, muchas veces sí, si yo logro controlar el dolor con bloqueos a nivel de las costillas, pues probablemente el paciente no va a superar el problema, pero hay que tomar en cuenta que en la mayoría de estos casos el dolor que tiene el paciente provoca por sí solo una respiración superficial que lo va a llevar a la hipoxia. Y si a esto le agregas que son muchas las costillas que están rotas, esto va a significar que todavía vaya a ser peor el intercambio gaseoso y va a terminar colapsando. El paciente va a perder el conocimiento. Entonces, el suministro de oxígeno tiene que ser no por unas puntitas nasales, por eso en ATLS
no existen puntas nasales, sino mascarilla de oxígeno, 10, 12 litros por minuto, no puede ser. Y lo que necesito es buscar expandir el pulmón. Si el pulmón solo está contundido, necesito apoyarlo con presión positiva. Y la presión positiva va a significar una expansión del tórax. Y estos pacientes no lo van a tolerar por el dolor. Entonces, obviamente, ¿qué hay que hacer en estos casos? Muchas veces es intubarlos y sedarlos para poder, hasta que superen la parte aguda y después cumplir. ¿Qué es lo que ha cambiado un poquito esto? Y esto vamos a dejarlo fuera del trauma, pero tómenlo en cuenta porque es la realidad. Lo que ha venido a cambiar un poco esta situación son las cánulas de alto flujo. Las cánulas de alto flujo te pueden permitir hasta 50, 70 litros por minuto y esto es algo que es muchísimo más cómodo que un BiPAP y no necesariamente necesitan una expansión pulmonar tan grande. Ha venido un poquito a cambiar la historia, pero esto a nivel de trauma todavía no es algo completamente aceptado. Pero se lo pongo porque en el terreno real ya es algo que se está comenzando a utilizar. Pero es una cosa que en trauma todavía dice no, intúbalo y suministrarle el oxígeno que requiera por ventilación mecánica. Aquí hay una cosa que es importante y que a veces parece un poco contradictoria. Aplicar líquidos en forma cuidadosa. ¿Por qué? Porque aunque el paciente pueda estar hipotenso, muy probablemente mucho se debe a la hipoxia que tiene el paciente. Pero si tú lo comienzas a encharcar, ¿qué va a pasar? O sea que si el pulmón ya tenía zonas congestivas por el golpe, tú te encargaste de que las bases se congestionaran por líquido. Pues el paciente obviamente va a tener más problemas gracias a tu intervención. Entonces, tienes que mantener la presión, pero ¿se acuerdan que les he dicho? El trauma es jugar con la presión baja, de manera de que no vayas a pasarte al otro lado, de pasar de alegremente líquidos, como antes se hacía, que decía, pase a la chorro. No, no es pase a la chorro. Estos pacientes, sobre todo si tienen más de 40 años, corren un riesgo de tener un edema pulmonar agudo y te lo vas a echar con la terapéutica que le empleaste y no por el trauma. Y obviamente la analgesia no tiene discusión porque por eso dice, ahorita dicen, le llegan a poner bloqueos y con eso toleran un poquito mejor para que ellos no tengan necesidad de ser intubados o permanecer mucho tiempo intubados. Ahora, hablemos del hemotórax masivo. Aquí obviamente ya no estamos hablando de aire, estamos hablando de sangre. ¿Y qué es lo que yo voy a encontrar en el hemotórax masivo? Primero, obviamente, ¿ustedes creen que vaya a entrar aire en este pulmón? O sea, lo que están viendo es líquido. Entonces, ese pulmón probablemente, igual que pasó con el aire, va a estar colapsado. Entonces, si yo pongo mi estetoscopio aquí, yo no voy a escuchar nada. Va a haber ausencia de ruidos. Pero a diferencia, ya me lo habían dicho, cuando yo, esa es la parte de lo que yo voy a buscar. Pero si yo voy a observar, obviamente ese tórax no tiene el mismo movimiento que el otro. Segundo, voy a percutir y voy a encontrar, es más bien que está submate, ¿de acuerdo? O mate, ¿de acuerdo? Ahora, cuidado con una cosa. No es tan sencillo. Recuerden que el tórax y el diafragma son curvos. Y el líquido, cuando empieza a acumularse, no se acumula aquí enfrente, señores. Donde se acumula, por gravedad, se acumula hacia atrás. Y empieza de atrás hacia adelante, ¿eh? No vayan a equivocarse. Entonces, andan buscando matidez aquí enfrente, cuando realmente se está acumulando en la parte de atrás. Tienen que ser cuidadosos con ese detalle, porque ahora sí que si hay que percutir, es percutir todo el tórax, no nada más de frente. Tengan cuidado con el detalle este. Y la otra, obviamente, la buena noticia es que la solución es exactamente la misma que para el neumotórax. Tengo que desalojar el líquido que se está acumulando allí. Y en este caso, como es súbito, aquí la cuestión es sangre. Bueno, entonces tengo que desalojarla y es con un tubo torácico. Así que aquí es el vivo tratamiento definitivo. No me sirve de nada colocar una aguja porque aquí no es el problema. No va hacia los vértices, va hacia las bases, las compromete y la empuja. Aquí es un tubo torácico. ¿Qué es lo que sí debo de tener? Dice, oye, ¿qué es diferente? ¿Qué es diferente con respecto a cuando tienes un trauma debido a aire? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo están, en cambio, las venas del cuello?
Si recuerdan, en el neumotórax, atención, la tráquea estaba desviada. En el neumotórax también la tráquea puede estar desviada. Pero aquí había una obstrucción y estaban pletóricas. En cambio, aquí lo que va a pasar es que como está sangrando, las venas van a estar más bien colapsadas, porque se está vaciando el paciente. Entonces, ¿qué debo de tener también? No es nada más le meto el tubo. Necesito ir midiendo, porque si yo estoy teniendo pérdidas mayores de 1.500 mililitros por hora, obviamente me está diciendo, o mayores, desde que yo meto el tubo, si yo saco más de 1.500 mililitros, este paciente tiene un sangrado que amerita que sea una intervención quirúrgica. Está sangrando algo de manera grave. Entonces, estos son muy importantes. No nada más meto el tubo y saco sangre. No. Necesito saber cuánto me drenó desde el momento en que yo puse el tubo. Entonces, esto de la autotransfusión, en otras partes sí se puede ver porque tienen el sistema que todo está estéril y lo pueden retransfundir. En toda la vida que llevo viendo pacientes con trauma, a mí no me ha tocado tener un Salt Saver como para hacer este tipo de cosas. Difícilmente en un área de urgencia podemos disponer de una cosa como esta. Por lo menos en México yo no he tenido la oportunidad. Y de todas, ese paciente si sangró, tienes que valorar muy bien de que seguramente ya tendrías que haber hablado con el cirujano de tórax o el cirujano vascular, porque ese o el cirujano general. Vamos a entrar a quirófano por más de 1.500 mililitros. Ese paciente tiene lacerada un vaso grande. Ahora, hablemos del taponamiento cardíaco finalmente. El taponamiento cardíaco, ¿qué es en sí? ¿Qué tienen ustedes por entendido de lo que es un taponamiento cardíaco? Una restricción de bomba por aumento de la presión sobre el corazón. Sí, pero ¿qué lo provoca? Pues puede ser igual líquido o puede ser aire. Difícilmente aire vamos a encontrarlo ahí, ¿no? Pero el taponamiento cardíaco generalmente en trauma lo vas a ver que es sangre. O sea, aquí es que una cavidad se rompe y empieza, imagínate un ventrículo con un agujero y empieza a perder sangre, sí, pero el corazón está envuelto en una bolsa que se llama pericardio. Y eso tiene una capacidad de contención, no tiene tanto, pero empieza a llegar un momento en que empieza a hincharse de líquido y empieza a disminuir la capacidad que tiene el corazón para tener espacio para poderse contraer. Mientras más líquido se va acumulando, y dicho sea de paso, cada vez que se contrae la bomba, es un chorrito de sangre que va saliendo, más se va llenando la bolsa y llega un momento en que estrangula el corazón al punto de que ya no hay respuesta. Entonces, la gran mayoría de los taponamientos cardíacos son debido a traumas torácicos penetrantes. Sin embargo, hay algunos casos en los que la ruptura ha ocurrido con traumas cerrados. No es imposible. Entonces, ahora, ¿cuáles son las cosas que nosotros debemos de pensar que voy a encontrar en un taponamiento cardíaco? Y eso es interesante porque si yo, una de las cosas es una triada. ¿Cuál triada? ¿Cómo se llama esa triada? Si ustedes se van recordando. Triada de La Beck. tríada de Beck, Ok, ¿qué implica? ¿Qué lleva? disminución de los ruidos, Ese es uno. ¿Qué más? Ingurgitación yugular, Ingurgitación yugular. Hipotensión. hipotensión, Va bien, la hipotensión se las compro, los ruidos cardíacos velados se lo compro. ¿De acuerdo? Hipotensión, hay ruidos cardíacos velados. ¿De acuerdo? Y la otra más bien es una presión venosa en todo caso que pudiera estar elevada. Pero aquí, y todos le han puesto el asunto de que tenga shock. Bueno, básicamente el asunto es este. Es un paciente que está chocado, es un paciente que tiene las venas del cuello distendidas porque obviamente no hay, aunque no forma parte, las venas del cuello distendidas no directamente de la de Beck, pero si nos ponemos a pensar que la bolsa está restringiendo, obviamente el retorno venoso se ve comprometido y entonces otra vez el paciente está irónicamente en choque, pero con venas completamente distendidas. Entonces tenemos una distensión de las venas del cuello, otra vez de arriba hacia abajo. Segundo, tenemos ruidos cardíacos velados y tenemos hipotensión. Entonces esto obviamente es un estado de choque. Pues. Entonces esta triada es sine qua non y es algo que nos debería de hacer pensar rápidamente. Digo,
obviamente estamos ante un paro inminente y que no va a responder a maniobras, eso es definitivo. Ahora, esto es otra cosa que puede pasar, tú le pones el electrocardiograma y tienes una actividad eléctrica sin pulso, porque el problema no es la bomba, el problema es que la bomba está funcionando, tiene la actividad eléctrica, pero no puede expulsarla porque tiene una constricción. Ahora, ¿cuál es el estudio que ha venido a revolucionar realmente todo esto? Es el FAS. O sea, el ultrasonido te permite las ventanas pericárdicas y rápidamente te dice, tenemos un derrame pericárdico, aquí es un tamponade. Este es un tamponade y hay que vaciarlo. Ahora, estoy de acuerdo. Si estamos hablando de que es una ruptura ventricular, no lo vas a reparar desde afuera con nada. Esto es definitivamente quirúrgico. Pero si te esperas a que entre quirófano, el paciente va a fallecer. ¿Qué podemos hacer entonces? Una pericardiocentesis. Una pericardio. ¿Cómo la hago? ¿Alguien ha hecho una pericardio o ha visto cómo se hace una pericardio? Creo que durante el internado me tocó ver una que hace a través del apéndice. Por debajo del apéndice sifoides, ¿no? A una, ¿verdad? Buscas el apéndice quifoides y te vas por lo menos 1 o 2 centímetros a un lado. Tiene que ser, en primer lugar, con una aguja perisante para pericardio, porque son agujas muy largas. Y lo más importante, el paciente tiene que estar monitorizado y tiene uno de los ¿cómo se llama? Electrodos, tiene que estar en la aguja. ¿Por qué? Porque si tú te pasas, te vas a ir al ventrículo y lo que vas a estar absorbiendo del ventrículo, entonces lejos no lo vas a ayudar. Entonces tiene que estar el electrodo de manera de que te guíe para que sepa que en el momento que tomas control haya la alteración que digas, estoy en pericardio y hasta ahí. Y es absorber entonces para vaciar el pericardio. Ahora, si yo ya hice la punción, vacío la primera jeringa del pericardio, ¿qué sigue después de eso? Digamos que saqué 2, 3 jeringas, retorna el electro a niveles normales, el paciente mejora su presión arterial, respira un poco mejor, tengo mejor pulso y dices, bueno, la libré mientras pasa cirugía. ¿Qué hago ahora? ¿Retiro mi aguja? ¿No la retiro? ¿La dejo pegada allí? ¿Qué hago? Lo que se tiene que hacer es que se retira la jeringa, pero no se retira la aguja. Lo que se retira es la jeringa y se coloca una llave de 3 vías. Y esa llave de 3 vías se deja allí cerrada. ¿Por qué? Porque seguramente lo va a volver a hacer, pero no estás otra vez picándolo cada vez. Y uno puede pensar, oiga, pero ya lo voy a meter a cirugía. Ustedes y yo sabemos que no siempre puedes disponer de un quirófano y menos para este tipo de cirugías. Entonces, tiene necesidad de estar descompensando a cada rato, volviendo a aspirar. Ahora, pregunta, ¿qué otra cosa puedo hacer por ese paciente? Porque le estoy sacando jeringas de 20 mililitros cada vez y ya le he sacado 3 jeringas. Tengo que pasarle volumen, señores. Si yo no le paso volumen, el paciente de todos modos va a fallecer. Entonces, tengo que estarle pasando volumen. ¿Cuándo debo de considerar una toracotomía para una reanimación? Perdón, ¿qué otra cosa puedo yo hacer si no fuera esta situación de la aguja? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Una ventana pericárdica. Una ventana pericárdica, totalmente, muy bien, ¿no? Eso es, si no tienes experiencia, no te metas a hacer eso, no es tan sencillo, incluso sientan los perros, quienes estaban avanzados, a veces te cuesta, pero pues no te queda otra cosa. Ahora, la situación más desesperada, no hay cirujano, tú tienes que entrar y el paciente cae en paro y hacer una toracotomía de reanimación. Esto está muy reservado, son casos heroicos y tienes que tener a un cirujano allí si lo vas a hacer. Obviamente, esto tiene que ser con pacientes con lesiones torácicas penetrantes y que tenga demostrado que tiene actividad eléctrica sin pulso. O sea, su corazón sigue funcionando en un momento elástico, pero a lo mejor no está haciendo una buena contracción, sino que está entrando en una fibrilación, etcétera, y no tengo otra alteración. Entonces le digo, bueno, ok, meto la mano para ayudar a esto. Este tipo de medidas heroicas cada vez se ve menos. Y si lo vas a hacer, se lo vuelvo a repetir, tienes que tener a un cirujano allí. De otra manera,
va a considerarse como una lesión criminal, porque no tenía sentido que tú hicieras una cosa de estas si no vas a meter a ese paciente a quirófano. Entonces, esto es bien, bien importante. La toracotomía de reanimación no está indicada en trauma cerrado con actividad eléctrica sin pulso, por supuesto. Entonces, esto tiene que quedarle muy claro. Bien, en la revisión secundaria, recuerden que en la revisión secundaria del paciente con trauma es una revisión en la que tú estabilizaste a tu paciente, pero tienes que revisar si no hay otras lesiones que te van a poner peligro nuevamente a ese paciente o pueden empeorar y descompensarlo. Y siempre va de cabeza a pie. Pero cuando llegas al tórax, lo que tienes que buscar son esas lesiones torácicas potencialmente mortales. Y esta es la lista de esas lesiones. Y fíjense otra vez, vámonos de arriba hacia abajo. Una lesión del árbol tráqueo-bronquial, una ruptura, una sección de tráqueo-bronquial, sabes que es una sección que va a terminar provocando enfisema, que va a provocar un neumotórax y que esto lo va a llevar al paciente a la muerte. El neumotórax simple, la contusión pulmonar, el hemotórax, la laceración cardíaca, ruptura traumática de la aorta, ruptura esofágica por trauma cerrado y lesión traumática del diafragma. Y dense cuenta que las últimas son de las que a veces no pensamos en ella, aunque cuando hicimos el ejercicio habíamos pensado en la aorta, pero ¿y el esófago? Pues también está allí, señores. Y una perforación esofágica sabemos que es prácticamente una condena a muerte, a menos de que la trates de manera expedita, porque producen unas mediastinitis mortales. Y una lesión traumática del diafragma también son de las que pasan en silencio. Quizá la mayor sorpresa de mi vida me la llevé con esto. Esto no siempre es mortal, pero a mí me tocó ver a un paciente que había sufrido un accidente de tránsito en el cual en su puerta él iba de chofer, le dan el trauma completamente, hunden toda la puerta y pegan el tórax y él pues no presentó sino un poco de dolor, ni siquiera tenía fracturas costales y lo dejaron ir a su casa. 24 horas después llegó con sensación de falta de aire, etcétera, y resulta de que, pues no, trae un neumotórax, la cual le metes voy a ponerle un tubo torácico, meto el dedo y lo que siento es algo muy chistoso porque se sentía muy blandito. Entonces es lo que te salva cuando metes el dedo y dices, no, voy a deslizar el tubo encima de mi dedo. Y oh, sorpresa, cuando le tomo la placa de tórax, resulta que lo que tenía era una ruptura diafragmática. O sea, sí tenía, pero el pulmón estaba hasta arriba, lo que tenía el paciente era una ruptura diafragmática. Esto, si no lo piensas, no te va, y se los cuento porque si no piensan que todos los que han tenido contacto con pacientes con trauma no la sabemos todas, y no, eso a mí nunca me ha pasado. Dime un solo cirujano que te diga eso y te voy a demostrar un mentiroso. Entonces, o alguien que nunca ha visto pacientes, porque vas a tener problemas de esto. Ahora, ¿qué estudios de complementarios se usan durante la revisión secundaria para permitir una evaluación completa de las lesiones torácicas potencialmente mortales? ¿Cuáles creen ustedes que sean esos estudios? ¿Alguna idea? La radiografía ¿Una radiografía de dónde? de tórax. Una tórax. ¿Qué tipo? Pues en trauma anteroposterior. Sí. Ahí no hay otra, ¿no? La radiografía de tórax sería anteroposterior, obviamente un FAST. O sea, no puede fallarlo. Y ojo, gasometría, doctores. Y esto a veces pensamos, son los complementarios. Recuerden, esta no es revisión primaria. Eso es cuando ya tú estabilizaste al paciente. ¿Qué le debía haber pedido? Muestras de sangre, sí, pero dentro de esa, una gasometría. Un electrocardiograma y mantenerlo con la oximetría de pulso. Nada del otro mundo, pero esto es lo mínimo que debiste haberle pedido a tu paciente. Ahora, ¿cómo identifico y trato un neumotórax simple? Bueno, aparte ya lo hablamos. De esto no me detengo un poco, pero es simplemente por un repaso, jóvenes. Si yo, por ejemplo, le había puesto una aguja en el segundo espacio intercostal, ¿de acuerdo? Y liberé el neumotórax, si era un neumotórax de tensión, bueno, tengo que poner el tratamiento definitivo. Y eso a veces es algo que entran en conflicto cuando están haciendo los exámenes. Oiga, le puse la aguja y ya le tengo que poner el tubo. No, o sea, realmente tú liberaste la tensión y si es un neumotórax simple tampoco hay apuro.
Si el paciente no está en franca insuficiencia respiratoria, tiene todo el tiempo del mundo para poner el tubo torácico. Entonces, en toma penetrante o cerrado, hay un defecto de ventilación, hay hiperresonancia, esto ya lo habíamos hablado, y la solución es esta, un tubo de toracostomía. Y ya sabemos dónde lo estamos colocando, ¿no? Eso ya no lo voy a repetir. Ahora, si tengo lesiones del árbol traqueobronquial, ¿cómo lo identifico y cómo lo trato? Esto es simplemente un repaso, ¿no? Estamos en la evaluación secundaria. El problema es que este tipo de lesión, ¿se acuerdan de la que tenía la lesión en el cuello? Pasan desapercibidas. Y puede ocurrir tanto en traumas penetrantes como en trauma cerrado. Y lo importante, puedes tener un neumotórax o una fuga persistente de aire. Entonces, esto puede ser hasta provocado por una broncoscopía, aguas, ¿eh? Y el tratamiento, y esto a veces no se ve, ¿eh? Una broncoscopía te puede hacer esto y dices, bueno, esto fue un accidente, no, esto es un trauma. La broncoscopía te pudo haber provocado una perforación, igual que una colonoscopía te puede provocar una perforación, igual que una endoscopía te puede perforar el esófago. Entonces, la broncoscopía puede provocar trauma y esto me lleva a una lesión traqueobronquial. Y vemos esto, no, afortunadamente no es tan frecuente, pero pasa desapercibido. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Obviamente, en este caso es lo que más me preocupa es que yo pueda tener una vía aérea permeable. Si yo tengo algo roto que no me permite intubarlo, etcétera, entonces yo tengo que buscar una vía aérea definitiva, como puede ser una traqueostomía. Pero entonces, mientras mi paciente esté ventilando bien, debo de calmar. Y la otra es, oye, si yo lo que estoy teniendo es un neumotórax, ¿cuál es la solución del neumotórax? Ah, bueno, pues entonces la colocación de un tubo pleural. No hay más. Y obviamente, pero aquí donde cambia todo es esta situación. Una lesión del árbol traqueobronquial, afortunadamente no es siempre, pero tienes que tener interconsulta con cirugía o, si fuese muy específico, con un cirujano de tórax, porque crea lo que se denominan fístulas. Si eso no se corrige en los próximos 2 o 3 días, tú tienes que ir pensando que ese paciente va a tener que ser operado para corregir quirúrgicamente el defecto que está teniendo. Bien, ¿cómo identifico y trato una contusión pulmonar? Si se dan cuenta en esta radiografía, vean la parte, a ver, esto de aquí. Todo lo que están viendo blanco es sangre. Se llevó un masazo aquí. Entonces, obviamente, ahora, ¿cómo trato? ¿Cómo lo identifico y cómo lo trato? Obviamente el mecanismo de lesión es importante, pero ¿cómo lo voy a identificar? ¿Qué busco en la clínica? Bueno, esto es lo más común que hay, afortunadamente. Y aquí no es sino oxigenar y ventilar. Esto es el equivalente a un moretón en un ojo. Tú lo que tienes que esperar es que ese hematoma se reabsorba, darle tiempo. El problema es que toda esta zona del pulmón no va a ventilar. No va a ventilar. Entonces, ¿qué necesito? Darle soporte al paciente. Entonces, a lo mejor con un solo pulmón lo compenso, pero si esto fue un masazo aquí, esta parte no me está ventilando bien y necesito muchas veces ver si él no está logrando, si tiene que hacer grandes esfuerzos, ese paciente vas a tener que intubarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera al intubarlo, dejo esta zona en reposo y permito también que ventile. Pero la otra, al ventilarlo, quito dolor y permito que toda la otra superficie, que sí está funcional, se reexpanda y que realmente trabaje. Entonces, aquí esto. Ahora, ¿por qué hablan de una intubación selectiva? ¿Es porque lo estoy intubando con tiempo? A un solo pulmón. ¿Por qué? ¿Qué estás buscando con eso? Pues que ventile mejor el pulmón sano que el que tenga. Pero y entonces el otro se va a colapsar. ¿Y eso sería lo que quieres o por qué? Acuérdense que en el examen no les van a poner esto así de frente y dicen, bueno, le pongo el... No. Te van a preguntar son los por qué. O sea, yo hago una intubación selectiva porque quiero dejar en reposo el área de ventilación porque ese pulmón está lastimado, lo voy a dejar en reposo. ¿Es esa la respuesta o no lo es? Tienen que ir buscando las variantes que en un momento dado puedan presentar el que está interrogando
y que pueda sacarse como de la chistera, ¿no? Pues ya te fregué, sí, la respuesta correcta es, hasta yo estoy viendo que está intubado en forma selectiva. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué? Es por lo que estoy diciendo, porque así esta zona se guarda reposo, evito lastimarla más y que sangre, etcétera. Ah, bueno, perfecto. Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto, cambios radiológicos tardíos. A veces sucede de que no ves estos cambios a la primera, sino que son esos pacientes que tienes que hacerle control. Y esto te lo dices el mecanismo de lesión. Entonces, ahorita se han afanado mucho con la tomografía, pero la radiografía sigue siendo espectacular para darle seguimiento a estos pacientes. Y no necesitas una tomografía. A lo mejor necesitarás una inicial como para seguirla, pero la radiografía sigue dando muchísimo servicio a esto para ver cómo se va reabsorbiendo y en un momento dado si se está resolviendo. Ahora, nuevamente, lo que les había puesto al principio, administración cuidadosa de líquidos, porque acuérdense que este pulmón no va a estar ventilando y eso significa que tienes una superficie menor y fácilmente puedes encharcar a tu paciente. Cuidado con los líquidos en los pacientes con trauma torácico. ¿Y cómo identifico y trato un hemotórax? Pues esto también lo habíamos comentado, ¿de acuerdo? Lo voy a identificar porque hay lesiones en la pared costal. Y esto a veces no lo vemos. Ustedes se acuerdan que les había puesto lo del veo, ¿cómo se llama? Veo, toco y aprendo, ¿no? Y en el veo es cómo ves la pared torácica. Y la quieren ver a través de la camisa o a través de la bata, ¿no? Es quítale todo. Deja cuello y tórax expuesto y ve dónde hay hematomas, para que en un momento dado esto permita que puedas en un momento dado no dejar pasar alguna lesión desapercibida. Quiero hacer un paréntesis aquí muy importante con respecto a que si hay lesiones, sobre todo con derrames pericárdicos, hemotórax, que se pasan desapercibido, es porque siempre examinamos al paciente de frente, porque es como está acostado. Y son las lesiones de la espalda, puñaladas, balazos, los que están en la espalda y que pasan desapercibidos. Permítame un minuto, están tocando, creo, dame un minuto. Deme un minuto, doctor Reni, porque me están llamando aquí afuera. Permítame un minuto. Muy bien. Bueno, perdón, me paso. Ok. Entonces, en el caso del hemotórax es importante, entonces, por favor, no olviden la espalda del paciente, porque muchas veces lo dejan y resulta de que ahí es donde tienen la lesión. El tratamiento, sin duda, es el mismo que en el
y no con un catéter pequeño. Tiene que ser con un catéter 12 o 14 para que puedas, o 14, 16, para que puedas tener buena perfusión y estar pendiente de las complicaciones que puedan saberlo. Normalmente esto se supera y es un tratamiento más médico que de otra naturaleza. El problema es que no se identifica, ¿no? Pero, y sobre todo porque se dejan guiar porque tienen un electrocardiograma normal. Entonces, bueno, ¿cómo identifico y trato a una ruptura traumática de la aorta? Fue una de las últimas cosas que estuvimos viendo. Y aquí, para no hacerlos invertir mucho con esto, es la sospecha del movimiento. Aquí te hablas de un movimiento de aceleración, desaceleración, en la cual el ligamento aórtico lo que va a hacer es traccionar toda la envoltura de la aorta y la va a hacer. Ahora, no es una sección que va a ser completa. Ahora, ¿qué es lo que me va a decir a mí que deba de sospechar? Uno es el mecanismo de lesión, por supuesto, pero ¿a qué se refiere con los signos radiológicos? ¿Cuáles son esos signos radiológicos que me harían sospechar? El ensanchamiento del mediastino. Ahí hay un ensanchamiento mediastínico. ¿Cómo va a estar el botón aórtico? Seguramente va a haber un borramiento, no va a haber el fascio, que se vaya a ver el botón aórtico, hay un borramiento o hay un desdoblamiento de ese botón, de ese botón aórtico. Pero fíjense lo que pone aquí. Lo más importante, siempre va a haber, lo más importante, ensanchamiento del metánico y hay un doble botón aórtico y el alto índice de sospecha. Ahora, cuando hablamos aquí o es un médico que sabe de trauma torácico o tiene que ser un cirujano vascular. Yo siempre he recomendado, aquí no puedes entrar sino con un cirujano vascular. De sí o sí. ¿Por qué? Porque seguramente esto va a ser de papel y vas a terminar poniendo una prótesis. Entonces, no puedes darte el lujo. Aquí igual, el FAS también nos ayuda muchísimo, pero lo más importante sigue siendo la placa de tórax, sigue siendo genial. ¿Cuál es el problema de la placa de tórax en urgencias? O sea, ¿cuál es el problema en qué posición se toma? Anteroposterior. ¿Y eso qué problema trae? Hace la imagen del corazón más grande. El asunto es que exacto, te puedes engañar, ¿sí me explico? Porque dice, pues es que voy a ver las estructuras mediastínicas más amplias. Y entonces puedes caer en el engaño y decir, no, sí tiene el mediastino ensanchado y dices, no, yo necesito una tomografía, etcétera. Aquí me lleva a dos cosas importantes. Suponiendo que te equivocaste, tú dices, yo creo que sí hay que tomar una tomografía porque sospecho que este paciente trae una disección aórtica. ¿Cuándo llevo al paciente a tomografía o no llevo al paciente a tomografía? Pues en ese caso no se lleva, ¿no? A menos que esté hemodinámicamente estable. Pero solamente, si el paciente rotación. está estable, te permite hacerlo, porque sí te va a ayudar muchísimo. Si el paciente hemodinámica está inestable, ese paciente necesita la interconsulta quirúrgica, va a quirófano, no va a tomografía. Es todo lo que quiero que mantengan en cabeza. Bien, Gabriel, lo has dicho más de una vez, pero insisto, es bien importante que lo mantengan en cabeza. Ahora, ¿cómo lo confirmo? Por eso digo, tiene que estar el paciente estable, porque sin duda la tomografía es la forma en la que yo voy, o una ortografía. Ahorita con la tomografía nos evitamos mucho esto. La ortografía casi ya no se usa, pero la tomografía sí. Sigue siendo la reina en este aspecto, pero vuelvo al punto. Si bien es el estándar de oro para poder hacer este diagnóstico, necesito a fuerzas que tenga el paciente estable. Mi paciente no está estable, nada más lo manejo con clínica. No puedo darme ese lujo. ¿Sí me logro explicar? Ahora, ¿cómo identifico y trato una lesión diafragmática como la que había yo comentado? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una ruptura diafragmática y obviamente esto me va a dar algunos vicios. Pero ¿cómo lo identifico? ¿Qué es lo que yo podría encontrar allí que me haga pensar? Elevación de las cúpulas diafragmáticas o asas Que no siempre intestinales. es fácil, porque parecen unas líneas, pero bueno, esa es una. ¿Qué más? Asas intestinales en tórax. Puede serlo, si es que tuvieron, si la fractura, o sea, la ruptura
es lo suficiente, puedo tener allí parte de vísceras de intestino. No siempre, pero ¿cuál sería lo que más frecuentemente veo? La sonda nasogástrica. Y eso es lo que me guía más muchas veces, es eso. Pero bueno, ¿por qué siempre es más frecuente del lado izquierdo? Porque eso es una pregunta que siempre se hace. No, es una ruptura diafragmática del lado derecho. Híjole, no es que es imposible, porque el diafragma es una cúpula completa, pero ¿por qué es más frecuente del lado izquierdo? Bueno, porque en el derecho lo protege el hígado, ¿no? Y del lado izquierdo no hay nada. Sería mucho más difícil, ¿no? Pero no imposible, porque muchas veces sí se logra romper y lo que ves adentro de la cámara torácica, de la caja torácica, precisamente es la cúpula diafragmática del hígado. Pero efectivamente es un aumento de la presión a ese nivel o una lesión de ese lado es muchísimo más difícil que vaya a ocurrir porque está el hígado, está interpuesto, pero del lado izquierdo es lo más. Esto es mucho más frecuente y véanse que la historia que le compré es en trauma cerrado. Y en trauma penetrante, en cambio, son pequeñas perforaciones y no ocurre entonces la migración tan fácil del intestino. En la radiografía del tórax, ojo con esto, mal interpretada. Por eso le digo, miren, lo de las cúpulas diafragmáticas, aguas. No es tan sencillo, no siempre es tan evidente. No se vayan con la finta de, no, esto se va a ver. No, muchas veces te das cuenta, es porque le pusiste la sonda nasogástrica al paciente y de repente la sonda nasogástrica tuya está en el tórax. Dice, perforé. No. Es que el estómago está allá arriba y se enrolló allá arriba y ahí está tu sonda nasogástrica allá arriba y te dice, tienes una perforación. Entonces, eso obviamente no se corrige de otra manera que cirugía. Afortunadamente, cuando ha ocurrido esto, el pulmón contrario compensa bastante bien, generalmente, aguas. Entonces es una cirugía programada, no necesariamente urgente, pero sí hay que operarlo. Ahora, déjeme decirle que me ha tocado ver pacientes que han tenido rupturas diafragmáticas, que han pasado desapercibidas y que se han quedado años, hasta que alguien le vuelve a tomar una placa de tórax y ahí está los intestinos arriba, etcétera, y créanme que operar esos pacientes para bajar y cerrar el defecto diafragmático es todo un triunfo porque se han quedado muchísimas adherencias en el área. Es todo un reto operar a esos pacientes. Bueno, las otras que a veces no se toman en cuenta. Alguien del público ha tenido una fractura esternal. Duelen en serio, lele. Y son de las fracturas que no se toman en cuenta. Pero aquí quizá de las cosas que yo les tomaría en cuenta es, si tienen heridas que queden entre las escápulas y son heridas penetrantes, piensen por favor que pueden tener un tamponade. Si tienes fracturas costales, dependiendo de la altura, tienes que pensar que la lesión subyacente es gravísima, sobre todo si están involucrada clavícula o las primeras costillas, son costillas muy duras, ¿de acuerdo? Y tiene que tener un alto índice de sospecha porque allí hay estructuras vasculares y hay lesiones asociadas graves. Las costillas 4 a la 9, lo más seguro es que tú tienes que pensar que tiene contusión pulmonar. Las otras costillas, aquí, sobre todo las flotantes, tienes que pensar en lesión hepática y lesión de vaso. Aguas, esos son de las cosas que a veces se nos pasan de seguir. Y esas son fracturas que a veces ni siquiera vemos. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Entonces, aquí, como pongo en el cuadro, dice, el manejo del dolor es clave. Finalmente, la compresión. Esto ocurre cuando, en estos casos, por ejemplo, en este paciente que fue una compresión de un cochecito de estos de montacargas, se echó hacia atrás, no se dio cuenta que estaba aquí y lo presionó contra la pared. Y este fue el resultado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están viendo allí? ¿Cómo se llama ese síndrome? ¿Qué es lo que hizo trombosis ahí? ¿La vena qué? Vena cava superior. Sí. Entonces ustedes ven esto simplemente porque es una trombosis que hizo ahí, ¿no? Entonces aquí estos pacientes, no es tanto, el paciente no era tanto que tenía
el compromiso desde el punto de vista que hubiese habido fracturas. Aquí el compromiso era la contusión pulmonar que tenía subyacente y la trombosis que se le había provocado. Y esto lo ves por estas características: petequia, edema, plétora. Pero lo más grave es que tienes que estar vigilando la D del déficit neuronal. ¿Por qué? Porque son pacientes que son capaces de desarrollar edema cerebral. ¿Por qué? Porque obviamente tienes un problema de congestión venosa y eso va a hacer que haya una sobrecarga y hacen edema cerebral. Entonces aquí tienes que tener una doble consulta. Esos son pacientes que más bien tienen que manejar con hipotensión y obviamente quitar. Alguien tiene el micrófono abierto y si no me va a invitar de comer, preferiría que lo cerrara. Entonces, las lesiones de esófago obviamente son poco frecuentes, difíciles de diagnosticar si no piensas que está hecho, y puede ser por un golpe severo en el epigastrio. Ojo, un golpe severo en el epigastrio. ¿Cómo puedo sospecharlo? Quizás si ustedes tuvieran que preguntarme qué es lo que a mí me ha tocado ver, es esto de aquí. Dolor inexplicable. O sea, es un dolor exquisito, un dolor que está fuera del contexto de lo que tú estás viendo del paciente. Tú dices, para el tamaño del trauma, el dolor es inexplicable, es una sensación de que el paciente siente que muere. Ese paciente tiene una ruptura esofágica hasta que demuestre lo contrario. Y es gravísima. Ahora, mientras más tiempo pierdas, ese paciente va a tener menores probabilidades de sobrevivir. El shock, y esto lo lleva a otra. Fíjense, primero, dolor inexplicable y después se te choca el paciente por el mismo dolor y el hecho de lo que está haciendo en el tórax. Se choca el paciente. Y tú dices, para lo que estaba, oye, lo que le dieron fue un golpe, ese paciente trae una ruptura esofágica. Entonces, esto es quizá, para mi gusto, en mi experiencia, esto es el punto clave. Un dolor inexplicable. Obviamente, cuando le tomas, ves aire mediastinal y un paciente que está chocado cuando aparentemente no tiene pérdida de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, hay una explicable hemotórax y un derrame en el lado izquierdo. Es lo más frecuente. Entonces, estudios contrastados, pero ¿qué tipo de contraste le pondrían? ¿Le van a pasar yodo? Perdón. Hidrosoluble. Tendría que ser hidrosoluble, definitivamente. Agua, doctores. Porque esas son de las cosas que van a estar pendientes. Porque obviamente eso, si está roto, va a haber fuga allí y vas a crear una mediastinitis todavía más terrible. ¿De acuerdo? Aquí es obligatoria hacer la endoscopía, y ese es un paciente que va a tener que repararse en cirugía y lo más pronto posible, porque si no le va a costar la vida. Finalmente, creo que todos hemos visto cosas como esta, de enfisema subcutáneo, y lo único, y yo quisiera quedarme con esto, que se quedaran con esto, es esto. Enfisema subcutáneo, oh, chispas, es igual a lesión de la vía aérea. Puede ser un bronquio, puede ser la tráquea, pero no te vayas con la finta, no lo minimices. Puede ser el único síntoma que presenta tu paciente con trauma, es enfisema subcutáneo, y te está diciendo que trae una lesión bronquial grave. Y el tratamiento va a tener que ser colocarle un tubo pleural, etc. Ahora, también existe la posibilidad de que si ese paciente fue de traslado y tiene un tubo torácico puesto, revisa que todo el tubo torácico tenga todos los tubos realmente dentro del tórax. Si hay un solo orificio fuera del tórax, ese orificio es el que está provocando el enfisema. Y entonces será un desastre, porque el paciente puede llegar a tener definitivamente insuficiencia respiratoria por el propio enfisema. En algunas ocasiones, y esto es algo que ponen aquí, una lesión por explosión puede provocar la onda expansiva, un golpe contra golpe, y hace que haya rupturas a nivel bronquial que provocan ese neumotórax, que es lo que lo lleva. Y a veces es un neumotórax bilateral. Bueno, peligros latentes, esto es lo último, ya lo tengo con esto, es el neumotiro simple que se convierte en un neumotórax a tensión. Si no lo has detectado, y eso ya nos pasó alguna vez, no detectas que tienes a un neumotórax simple, intuban al paciente, empiezan a ventilar al paciente y de repente el paciente con un neumotórax a tensión. Y lo habían llevado a tomografía y dijeron no hay que intubarlo para estabilizar. El neumotórax simple, por no haberse hecho el diagnóstico, al meter el tubo lo convirtieron en un neumotórax a tensión por estar enviando cada vez más aire, y lo que hicieron fue aumentar esto. Un hemotórax retenido, o sea, que haya sido viejo, que no se haya drenado.
Las lesiones diafragmáticas, recuerden que no es tan sencillo. ¿Cómo lo voy a descubrir? No es nada más la clínica, es el mecanismo de lesión. Un control inadecuado de dolor, si tienes fracturas costales, va a costar que ese paciente caiga en hipoxia, porque aunque tú no esperes a que el paciente esté cianótico para darte cuenta que no está ventilando bien. Y finalmente, una sobrereanimación se refiere aquí le pasas excesiva cantidad de líquidos. Le acabo de decir, recuerden, un aumento en la cantidad de líquidos a nivel del tórax puede significar encharcar al paciente y comprometer la ventilación. Y que tengas un tubo de tórax mal colocado. Y esto no es cuestión de que a ninguno nos haya pasado. Todos que hemos colocado un tubo de tórax, a veces se va derecho, a donde tú lo... El problema no es ese. El problema es que lo colocas y no tomas una bendita placa de control. Si yo hago algo, tengo que corroborar qué fue lo que hice después de ese algo. No tomas una placa de control y el tubo se queda mal colocado. No se resuelve el problema y creas otro problema más. Entonces, si ustedes intuban, tienen que saber dónde quedó ese tubo. Si ustedes colocaron un tubo pleural, tienen que saber dónde quedó ese tubo pleural. Si tú colocaste un catéter, tienes que saber dónde está ese catéter, la punta de ese catéter. Entonces, no se olviden de esa situación. De todo lo que haga, yo tengo que ver cuál fue el resultado. Si el resultado no es el esperado, piensa que lo pudiste haber hecho mal. Entonces, bueno, aquí terminaríamos. Es en esto. No sé si tengan alguna pregunta. Lamentablemente, pues yo ahorita sí me tengo que ausentar, porque ahora sí esto me tocó a mí ese día consulta, este día pesado. Pero si tienen alguna pregunta, por favor, me la pueden dejar en el chat. Con mucho gusto me daré el tiempo para responderla. Quiero finalizar con que las lesiones torácicas son frecuentes en los pacientes politraumatizados, más de lo que pensamos. El abordaje no tiene por qué ser distinto, es a través del ABC, recordando que la A va con control de la columna cervical y que la estabilización inicial requiere maniobras muy simples, pero lo que siempre debe de mantener es un alto índice de sospecha. Y que el éxito del tratamiento con lesiones torácicas en estos pacientes es establecer un intercambio gaseoso normal. Punto. Eso es lo que tú quieres. No saber si tiene una ruptura de esto o qué. Lo que necesito es que me estabilices al paciente y que ventile bien. Punto. No necesito más. Pues con esto termino. Le agradezco muchísimo nuevamente al doctor Renique la invitación y a ustedes la paciencia de haber compartido un rato conmigo. Y insisto, quedo abierto para que más tarde, y incluyendo mañana, puedan enviarme sus preguntas si gustan por el chat. Con mucho gusto las podré contestar. Por ahora me veo en la obligación de despedirme. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.